Water. Beef. Hey! Boy, no. Hello! Roll 'em. Action! ¿Qué pasa si sumamos 1969 más 24 menos 4 más 1 más un perro? ¿Qué nos da? 1993. ¿Qué significa esta fórmula tan peculiar? Bueno, para los fanáticos de los Beatles y de Paul McCartney es un acertijo con historia y un toque de humor. Y todo esto desemboca en un álbum que hoy, a más de 30 años, sigue siendo un ícono. Paul is Life. Ese fue el mundo de la gira, ese fue. Y después de recorrer el planeta durante 10 meses en 1993, McCartney culmina su tour y deja un último recuerdo para los fans. Un álbum en vivo que prometía ser tan icónico como el Wings Over America o el Tripping the Life Fantastic. Pero Paul is Life no solo es otro álbum en vivo, es un álbum cargado de simbolismo, ingenio y un arte de portada que desde su lanzamiento ha dado mucho de qué hablar. Hoy, décadas después, vamos a descubrir todos los secretos detrás de esa icónica imagen y por qué sigue siendo relevante. ¿Te gusta este tipo de contenido? Suscríbete, dale like, activa la campanita y déjanos tus comentarios. Empecemos con la portada. Paul is Life es una parodia intencionada del mítico álbum Abbey Road, donde hace más de 30 años se gestó una de las teorías conspirativas más famosas de la historia del rock. Paul is Dead o el Paul está muerto. Pero en 1993 McCartney decide dar un golpe maestro. ¿Qué mejor forma de enterrar el mito que regresar al mismo lugar con el mismo fotógrafo y con un toque de humor? Y ahí lo vemos, caminando de nuevo por el cruce peatonal, pero esta vez acompañado de Arrow, el perro de su hijo James. Pero el proceso no fue tan sencillo como parecía. No se trataba solo de tomar una nueva foto y listo. El equipo de diseño tuvo que recurrir a técnicas de retoque digital para crear un montaje casi perfecto. ¿Cómo lo hicieron? Primero, se tomaron nuevas fotografías en el mismo cruce peatonal el 22 de julio de 1993. Pero había un problema. Los zigzags, que ahora son parte del cruce peatonal, no lucían bien. Y la solución fue ingeniosa pero compleja. En lugar de usar las nuevas fotos como base, decidieron tomar una fotografía original de 1969 y pegar la nueva imagen de Paul, eliminando a John, a George y Ringo mediante retoques digitales. Un trabajo que hoy sería relativamente sencillo, pero que en los 90s requirió horas de trabajo minucioso. El Volkswagen Beetle
El infame coche con la matrícula LMW28 IF fue recreado usando una foto alternativa de 1969, pero con un nuevo detalle. La matrícula ahora decía 51 IS, un guiño directo a la edad de Paul en ese momento. Y no fue el único cambio. Los árboles fueron redibujados para que parecieran más frondosos. El cielo se retocó para hacerlo más azul y las sombras tuvieron que añadirse a mano, ya que el día de la sesión estaba completamente nublado. Pero ahora mira de cerca, muy de cerca, la portada parodia de Abbey Road del álbum Paul is Life y verás que Paul lleva un par de zapatos. La última vez, como todos sabemos, caminaba descalzo, pero esta vez lleva calzado. La cuestión es, parecen zapatos normales, ¿verdad? Del tipo que puedes encontrar en cualquier tienda de zapatos en cualquier parte del mundo, ¿correcto? Pues bueno, incorrecto e incorrecto de nuevo. No, man. Pueden parecer zapatos comunes, pero en realidad son muy diferentes. Son tan buenos como el cuero, incluso se dicen que mejores, y se sienten geniales, pero no son de cuero. Ningún animal ha muerto para que Paul McCartney pudiera caminar cómodamente sobre las franjas de cebra de un cruce peatonal en Londres en NW8. Esos son los Vegetarian Shoes, o los zapatos vegetarianos, fabricados por la mundialmente famosa compañía Doc Martens y comprados por Paul en una tienda especializada en Brighton, en Inglaterra. Los zapatos vegetarianos no están hechos de cuero ni de plástico o lona, que son las alternativas habituales a la piel animal. Han sido desarrollados a partir de una mezcla de poliéster y polietileno para formar un material que merece ser llamado de calidad. ¿Qué opinas de todo este trabajo detrás de la portada? ¿Conocías la historia? Cuéntanos en los comentarios, y si te está gustando este contenido, activa la campanita y suscríbete para más historias como esta. Así que ahí lo tienen, Paul is Life, un álbum que no solo revive el sonido en vivo de la gira de 1993, sino que también toma un mito absurdo y lo convierte en un golpe maestro de marketing y de humor. Y todo sin perder la esencia McCartney. Ingenio, música de calidad y un toque de ironía británica. Hoy, a más de 30 años del lanzamiento de este álbum, Paul is Life sigue siendo una pieza clave para entender cómo McCartney ha sabido reinventarse, burlarse de los rumores y al mismo tiempo dejar un legado musical que perdura. No, man. Y la portada, ese collage digital que desató titulares y debates, sigue siendo un testimonio de ingenio y la capacidad de McCartney para convertir cualquier situación en una oportunidad creativa. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustó esta historia y quieres más contenido sobre Paul McCartney, los Beatles, cultura geek, anime y más, suscríbete, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios cuál es tu canción favorita del álbum Paul is Life y cuál fue el que faltó de ese tour del The New World Tour de 1993. Hasta la próxima, yo soy Toño Vázquez de Whippets, aquí en el canal de Zen no Chikara. El mejor recuerdo de Paul McCartney en México. Paul is Life. Siempre tu música, siempre Coca-Cola.